hablar de la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? Bueno, es lo que viene en las redes sociales, en el internet, en la velocidad con lo que se va a viajar ahora en el mundo. La cuarta revolución industrial son expresiones que denominan una hipotética cuarta mega etapa de la evolución técnica económica de la humanidad. Estamos inmersos ya, no nos podemos desligar de esta industria 4.0, que de por sí ya estamos viviendo a altas velocidades, ya estamos viviendo en un mundo que nadie nos para en información, en tener ese acercamiento con el mundo de manera inmediata. Está con nosotros Jorge Yuc. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Me siento como un príncipe en este trono aquí, como un rey. O sea, me has colocado en un sitio así como que wow, ¿eh? Muy bien, me da mucho gusto de veras, amigos de las redes sociales. Y pues hoy vamos a hablar precisamente de esta tarea que nos puso Jorge Yuc, hablar de lo que es la industria 4.0. Nos las va a explicar de qué se trata porque es algo novedoso, es algo que aún no está en práctica, aún no está pues adaptada, no se está trabajando en ella, pero ya vamos a llegar. Bueno, ya hay algunos aspectos de la empresa, de la cultura y de la sociedad que está empezando a adaptar la revolución 4.0, la industria 4.0, pero queda mucho camino por hacer aún. Esta inteligencia artificial es señalada como un elemento central de la transformación íntimamente relacionada con la acumulación creciente de grandes cantidades de datos, Jorge, lo que es el Big Data, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar con tanta información? Muy bien, ese es el punto. Una de las claves, como estás diciendo, es tener mucha información y para eso evidentemente se ocupan unas redes, una estructura de redes para que esa información pueda viajar, un Internet con la velocidad suficiente para que se pueda mover y eso, y si quieres el 5G que viene va a ser va a ayudar mucho a implementar la industria 4.0 y evidentemente luego hace falta un software que analice esos datos y que tome decisiones. Entonces esos son, digamos, los fundamentos, ¿no? Las redes, la conexión a Internet y el software o los programas y los dispositivos también que recogen la información, porque va a haber una serie de dispositivos al alcance, bueno, nosotros tenemos celulares, pero vamos a ver otros dispositivos al alcance de la mano de las empresas que van a permitir recoger esos datos y a partir de ahí hacer un análisis de ellos. Se ha transformado mucho el mundo con esta revolución desde hace casi 200 años que empezó todo esto con la máquina del vapor, que era la máquina que transportaba los alimentos, que transportaba los materiales de una ciudad a otro. Ahí empezó la revolución industrial, con la máquina del vapor y se fue pues adaptando a las necesidades hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy, que es el Internet. Cierto, ahí empezó todo, ¿no? Sí, en 1780 comienza la primera revolución industrial con la máquina de vapor, en 1800 empieza la segunda revolución con la introducción de la electricidad y la producción encadenada o automatizada, la especialización de la clase obrera. La tercera revolución fue pues, a finales del siglo XX, 1969, 1970, en la que ya se introducen por primera vez elementos electrónicos e informáticos en la producción, y es la época en la que está ahora. Y ya a finales, ya estamos en el siglo XXI, ya ahora ha comenzado la introducción del Internet en todos los aspectos, y ahí es donde comienza la cuarta revolución, ¿no? El hecho de automatizar todos los procesos, de estar todos conectados, todas las máquinas interconectadas de todas las áreas, de manera que en tiempo real se está sabiendo qué está pasando y por lo tanto permite, a través de esos datos que están interconectados por Internet y porque las máquinas están conectadas a Internet, pueden tomar decisiones. Algunas las tomarán las máquinas, otras las tomaremos los humanos, pero la idea es que cierto tipo de decisiones que son pues repetitivas y que los datos te dicen, pues si por ejemplo ahora se está vendiendo mucho de una rosca, estás en una panadería, tienes toda la panadería automáticamente automatizada y encuentras que los propios datos te dicen que se está vendiendo más de un tipo de rosca en particular,
¿qué va a hacer la máquina productiva? Se va a poner a trabajar esa, y en tiempo real. O sea, no necesitas tener que, espérate, que hay que tomar, que hay que mirar. No, 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 ahorita mismo ya veo que los clientes están pidiendo más, va a haber más demanda y cambio. Lo que pasa es que las máquinas van a trabajar conforme el humano las siga programando, ¿no? Pero esas máquinas programadas van a trabajar sin preguntarle al humano. Así es, o sea, obviamente pues tiene que haber un mantenimiento de las máquinas y del software, pero más allá de eso, la programación implica, bueno, hay un elemento también importante en la cuarta revolución, que es el learn machine, es decir, las máquinas aprenden de los propios datos. O sea, no las tienes que programar, tú lo que programas es la capacidad de la máquina para que pueda aprender por ella misma. Esto ha pasado, ya empezó a finales del siglo XX, en los años 90, se provocó, se consiguió con una máquina de ajedrez, ¿no? Con el Deep Blue, que consiguió aprender a jugar al ajedrez. Bueno, y de hecho hay otro motor de software de ajedrez, el Deep Blue le fue programado, pero hay un motor de ajedrez, por ejemplo, que ha aprendido por sí mismo. Le han puesto los conocimientos básicos de ajedrez y él mismo ha ido haciendo partidas por sí mismo y ha ido descubriendo, y es el campeón del mundo de máquinas de ajedrez. Entonces, los humanos sí tenemos que intervenir en el proceso, por supuestísimo, de hecho no hay que dejarlo. Sí, pero luego a partir de esos algoritmos básicos, la propia máquina, el Learn Machine, va a ir produciendo, va a ir dándose cuenta de que ahora toca esto, ahora toca lo otro. ¿Cómo? Por los datos. Por los datos. Te pongo otro ejemplo. Actualmente, por ejemplo, estás en las páginas web, tú entras a una página web de un tipo, o sea, de un hotel, ¿no? O no, de un país que te gusta mucho, no sé, te gustaría viajar a Tailandia, por decirlo, algún lugar. Y a partir de ese momento empiezas después de visitar esas páginas, empiezas a recibir notificaciones o banners de ofertas de hoteles, de ofertas de vuelos en Tailandia, de ofertas de hoteles en Tailandia. Y dices, pero si yo no me he puesto a buscar ni hoteles ni vuelos en Tailandia, ¿por qué me está pasando a mí esa información? Esos son los famosos boots. No. No, eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Eso es el Big Data y el Machine. O sea, el software a partir de tus visitas en Internet descubre que tú tienes interés en Tailandia, y a ver, si tiene interés en Tailandia, ¿qué le puede interesar en Tailandia? Pues comidas, hoteles, vuelos. Y eso lo hace la máquina. No hay ningún humano que toma la decisión de mandarte esa información. En un futuro, Jorge, ¿se podría dar una guerra de datos entre el humano y la máquina? Pudiera darse, pero digo, yo lo que creo es que la tecnología, como tú sabes, debe estar equilibrada con la humanidad. Entonces hay que buscar el punto en el que el ser humano no pierda el control de la máquina. Más allá, hombre, no quisiera llegar, no me imagino una ciencia ficción como Terminator, porque creo que el humano no está tan loco ni tan desesperado como para llegar a ese estado. Pero de todas maneras, aunque fuera esa la posibilidad, eso sí es cierto que eso está muy lejos aún. O sea, aún tiene que pasar mucho tiempo para que las máquinas tomen conciencia, que eso está muy lejos aún de la realidad. Pero puede suceder y puede llegar. Yo pienso que se va a dar como la teletransportación, ¿no? La teletransportación, perdón. Estamos en el campo de la ciencia ficción, ¿no? Ahorita mismo la cuarta transformación está muy centrada en una producción, una adaptación de los productos y de los servicios al consumidor, pensando básicamente eso, y a nivel de sociedad, a nivel pues que el Internet de las cosas implica pues que tu refrigerador, tu lavadora, todos los electrodomésticos, tu casa, la puerta. De hecho, yo conozco aquí un amigo, mi estimado Óscar Armenta, que es un experto, es una persona que le encanta la tecnología y ya tiene algunos elementos incorporados en su forma de vida, en la que pues con el celular le dice enciéndete las luces. Hay empresas, ahorita por ejemplo, hay empresas que en función de la actividad en la zona de la empresa, automáticamente las luces se apagan, se encienden, bajan de intensidad, suben, provocando un ahorro energético a la empresa y al ambiente tremendo, ¿eh? Y esto lo hace de forma inteligente lo hace el sistema, porque está recibiendo los datos de temperatura de las personas que hay en la sala, del número de personas, de lo que se mueve, en qué zona. O sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, cuando en nuestra vida, prontamente en el carro, en el coche también, se va a ver el Internet de las cosas, de manera que mucha información que sea útil. Ya está saliendo, por ejemplo, hay un carro Honda, está por hacer un carro que no tiene espejos retrovisores. No los tiene.
tiene cámaras y se ven como pantallas dentro, con más amplitud, o sea. Hay un carro del futuro también, un BMW, que trae todo automatizado, de hecho no trae llantas, pero se desplaza. Sí, esto sí que Hay muchas cosas muy interesantes. Ahora, Jorge, estamos hablando de la transformación 4.0 con Jorge Yuk. ¿Qué tecnologías implican, Jorge, esta revolución? Bueno, uno ya lo hemos mencionado, el Big Data, ¿no? Otro, la computación en la nube. ¿Qué quiere decir esto? El tener la información productiva, empresarial que se necesita, tenerla respaldada en la nube. ¿Qué claro, con esto, porque es uno de los problemas que me dicen muchas veces, oye Jorge, pero es que tener las cosas en las nubes, eso no es seguro. Bueno, hay que evidentemente hay una tecnología que ya está, eso de hecho muchas empresas trabajan en la nube y grandes empresas, grandes corporaciones trabajan en la nube. Pues hay que desarrollar la tecnología de la ciberseguridad. O sea, este va a ser un aspecto muy importante, ¿no? Y ahí pueden haber tanto seres humanos como software que estén vigilando y cuidando de la seguridad de los datos, lo cual es algo fundamental para las empresas y también pues para nosotros las personas, que nuestros datos estén seguros. ¿Qué más? La realidad aumentada, por ejemplo. Eso es una herramienta que ya se está usando. Lo que pasa es que el hecho de que no haya tanta velocidad como la que viene ahora con el 5G, el 5G va a favorecer mucho la realidad aumentada. ¿Por qué? La realidad aumentada significa que tú puedes tener información adicional, datos, sobre la vida real. Por ejemplo, tú llevas unas lentes y tú me miras a mí y pues me ves a mí, pero imagínate que al verme a mí, en las lentes te surja información digital, como las películas de Iron Man. Pero esto es real, esto no es ciencia ficción, esto ya está. Y te sale información sobre mi currículum vitae, por ejemplo. O sea, me estás viendo y aquí en la pantalla de las lentes te va saliendo la información, Jorge Yu, no sé qué, la experiencia, los años. Eso ya está. Aplícalo eso a una empresa. Perdón. Aplícalo a una empresa, estás visualizando, y de hecho también se hace ya en tiempo real. Estás visualizando, por ejemplo, un almacén, y conforme tu mirada pasa sobre los objetos, las cajas, por ejemplo, del almacén, te dice el contenido del stock de ese almacén en tiempo real. Ya menos privacidad, de por sí ya no hay privacidad, menos privacidad como seres humanos vamos a tener, Jorge. Esto obviamente va a beneficiar a las empresas, pero también hay un lado negativo. ¿Las empresas se van a ver afectadas? No sé si te refieres, en teoría se van a ver beneficiadas, afectadas en sentido positivo. Lado negativo, ¿cuál puede ser? Hay mucha gente que pensará, pues bueno, es que se va a correr a un montón de gente. Esto es un concepto que hay que cambiar de paradigma. Hay que entender que la revolución 4.0, el Internet de las cosas, el Big Data, tiene que ir acompañado de un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad, un cambio de cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que, por ejemplo, el ser humano muchas veces hace tareas repetitivas una y otra vez que se podrían hacer de una máquina. El trabajo, ¿hacia dónde creo yo que va la humanidad y hacia dónde va la sociedad? Hacia una sociedad más creativa, donde el ser humano, su rol y su función es pues lo que ha hecho siempre, construir cosas, crear cosas, desarrollar su creatividad para que la humanidad vaya avanzando, buscar la forma de utilizar la tecnología para cuidar el planeta donde estamos, y las tareas repetitivas que puede hacer una máquina, que las haga una máquina, incluso las decisiones basadas en datos fríos, que muchas veces un ser humano se equivoca. ¿Por qué? Porque la gestión de las emociones no le permite tomar buenas decisiones, y una máquina no se equivoca en ese sentido porque lo hace en función de datos. Claro, yo en mi opinión creo que ese tipo de decisiones deben ser decisiones que no tengan que ver con nada con conceptos morales o con conceptos éticos, porque ahí una máquina no puede tomar hasta el momento pues valorar ese tipo de cosas. Pero si son valoraciones de tipo producción, pues claro que sí, o sea, ahí. Entonces la gente dice, es que nos vamos a quedar sin trabajo mucha gente. Sí, hay mucha gente que va a perder el trabajo en términos de trabajo repetitivo. Entonces esas personas tienen que aprender, reciclarse. Por eso digo, es un cambio de cultura para ofrecer otra propuesta de valor. Va a haber mucho trabajo, muchísimo trabajo, en todo lo que tiene que ver con el programación, el Learn Machine, lo que tiene que ver con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, con la enseñanza, la capacitación, con la ciberseguridad. Entonces, hay una amplia área de trabajo. Oye, pero es que yo tengo 40 años para reciclarme, es muy tarde. Nunca es tarde. De esto es de lo que hemos hablado siempre, ¿no?
La tecnología no va a dejar de existir y ahora menos que nunca y cada vez va a ser más rápido. Ya te digo claramente, no es que el 5G sea una gran revolución. Pues va a ser lo máximo. No es una gran revolución, pero va a permitir, va a facilitar que estas nuevas tecnologías de las que estamos hablando, de la realidad aumentada, el Internet de las cosas, o sea, ahorita mismo, por ejemplo, sí está la realidad aumentada, pero te encuentras con que a veces tarda en aparecer, va lento, o que se corta la conexión un ratito y luego vuelve, incluso en el WhatsApp, a veces mandas el mensajito y ves que el doble check de que ha llegado como que tarda un ratito. Esto con el 5G ya no va a pasar. Esto con el 5G, o sea, las velocidades va a superar la velocidad incluso de la Wi-Fi. O sea, el 5G va a superar la velocidad de la Wi-Fi. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que va a permitir una serie de usos, que son los que estamos diciendo, de aparatos que vamos a poder estar conectados en tiempo real, sabiendo todo lo que pasa. Y eso, si el software no lo hace, pues si el software no toma las decisiones, las tendremos que tomar nosotros, pero al menos tendremos toda la info en tiempo real. Muy bien, amigos, pues la cuarta revolución industrial será para los altamente calificados, como dice Jorge Yuc. Tenemos que calificarnos en lo que estamos haciendo, una gran capacidad de adaptación, sobre todo flexibilidad y aprendizaje continuo, que con perfiles más multidisciplinarios. Esto pues con un currículo con competencias de ciencia, de tecnología, ingeniería, las matemáticas, ya sea educación universitaria o un perfil técnico. Esos son los que van a tener chamba. Sí, bueno, pero te digo, hay una parte del humanismo que no se puede perder. Es decir, yo también creo que va a haber chamba para todas esas personas, para seres humanos que estén vigilando la parte de la ética, de la humanidad, o sea, los medios de comunicación, todo. Yo creo que no va a desaparecer esa parte. Y no hay que pensar que tampoco hace falta. Lo digo por no asustar, oye, pero es que hay que aprender de matemáticas, pero no son matemáticas de estas abrumadoras, terribles. Es un proceso de adaptación, es una revolución industrial y sí que has dicho algo muy importante. Los seres humanos, y este es un comentario que hago y para que lo tengamos todos en cuenta, parece ser que en esta sociedad la especialización cuenta mucho. De hecho, muchas veces me dicen, ¿en qué eres bueno? Bueno, es que yo puedo ser bueno en varias cosas, no tengo... Ahora, no, pero en algo eres más bueno, pues sí, pero no me lo quieras enfatizar como que solamente puedo estar en una disciplina. Esto es un error. Bueno, no ha sido un error y así ha funcionado, como hemos hablado, desde la segunda revolución industrial, que se especializó el trabajo y desde entonces, estamos hablando de 1800, llevamos asociando como productivo a alguien que está muy enfocado o disciplinado en una sola materia. Esto no necesariamente es malo, no, pero lo que yo digo que con las nuevas revoluciones, con las nuevas tecnologías, no te puedes quedar en eso. Digo, si quieres puede ser eso, evidentemente, pero algo que has comentado tú y tienes mucho sentido, y yo abogo por ello, es permitir que cada ser humano pueda ser multidisciplinar. Para mí el ejemplo más clásico, y no es de este siglo, es de precisamente 1700, es Leonardo da Vinci. Tú dirás, pero es que nosotros no somos Leonardo da Vinci, todos podemos ser Leonardo da Vinci, porque el potencial está ahí. Podemos ser buenos, Leonardo da Vinci era bueno pintando, haciendo escultura, inventando. Entonces, es importante entender que en esta nueva sociedad que viene, y insisto, ser multidisciplinar, no apegarse únicamente a una cosa como que eso es lo que tiene que ser, nos va a ayudar porque las nuevas tecnologías van a abrir muchísimos campos. Entonces, sí hay que saber de tecnología, sí que hay que saber de ciencias, pero no debemos de olvidarnos de saber de comunicación, de humanidad. Entonces hay que ser multidisciplinar en todos los ámbitos. No encajonarse. No, es que en la sociedad, que si todo está cambiando a un ritmo súper rápido, ¿cómo te vas a querer encajonar en una cosa? No digo que no seas mejor o estés especializado en algo, pero además de estar especializado en algo, mi recomendación es que tengas dominio, más o menos dominio, de 2 o 3 disciplinas y no necesariamente tienen que ser exactamente del mismo giro. Esa es mi recomendación. Muy bien, Jorge, ya con esta recomendación, con esto que nos has platicado de la industria 4.0, pues esperemos a ver qué viene, para cuándo se va, no hay fecha todavía, ¿verdad? Cuando entra. Sí, ¿no? El 5G sí, pero ya la cuarta industria ya es una realidad. Ya es una realidad, lo que pasa es que está poco incorporada, y de hecho está poco incorporada, ¿sabes por qué?
por dos razones. Una, porque no hay suficiente velocidad de Internet, que próximamente lo va a haber. O sea, el año que viene, para mí el año que viene que se meta el 5G, va a dar un empujón tremendo a la cuarta revolución. Pero también hace falta muchas personas cualificadas para poder asumir en las empresas esa revolución. Entonces, ¿qué es lo que ahorita ya está ahí, ya está empezando? En los países como Estados Unidos y en muchos lugares de Europa ya se está implementando. Pues aquí estoy yo promoviendo el que se implemente en México, ¿no? Porque pues, México es un país que también quiere y debe transformarse. Entonces las nuevas tecnologías pueden llegar a hacer de México un país muchísimo más productivo y ayudarnos a trabajar mejor, a tener más tiempo para la familia, poder llevar una coexistencia entre lo laboral y lo profesional. Entonces ya está, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, empezar a ver cómo introducir la cuarta revolución en las empresas, que por supuesto no es igual para todas las empresas. Antes de meterse en la cuarta revolución hay que hacer un diagnóstico, un análisis de decir, a ver, en esta empresa, ¿cómo van a beneficiarte esta cuarta? ¿Cómo te puede beneficiar el Big Data? ¿Cómo te puede beneficiar el Learn Machine? ¿Cómo te puede beneficiar el Internet de las cosas? Porque no todas las empresas tienen el mismo giro ni todas son susceptibles de aplicar las mismas tecnologías. Vamos a vivir más interesantes y sobre todo siento yo que vamos a tener más tiempo, ahorita que hablabas de la familia, vamos a tener más tiempo porque las cosas se van a hacer más rápidas, el trabajo se va a hacer más rápido y el ser humano va a tener más tiempo de interactuar con la familia. Pues eso es lo que, ojalá que a mí me gustaría que fuera eso. Yo creo que esa es la idea de implementar esta cuarta revolución, ¿no? De ser más productivas las empresas, pero y quitarle, como te digo, a los humanos del trabajo repetitivo, que lo que hace es perder una parte o sea, si no hay otra cosa, no hay otras herramientas, me parece, pues es necesario, está bien, pero ahorita mismo con las nuevas tecnologías, los seres humanos podemos dedicarnos a más allá de estar haciendo una misma tarea repetitiva una y otra vez. Ahora eso sí, hay que encontrar, y es otro aspecto de la sociedad. Por eso te digo, va a haber mucho trabajo y mucho que hacer. Otro aspecto de los seres humanos como sociedad es encontrar nuevas áreas donde desarrollar al ser humano que no está trabajando en un proceso productivo, porque eso lo está haciendo la máquina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo puede un ser humano convertirse en algo productivo? Pues a lo mejor entonces hay que entender que el trabajo del ser humano, que es vigilar el cuidado de la tierra o conquistar otros mundos, no lo sabemos, aún está lejos, pero me queda claro que ese sería el camino a seguir correcto de las nuevas tecnologías, que nos quiten ese trabajo deshumanizado, pesado, tedioso, incluso a veces como el de los esclavos cuando construían pirámides, y que el ser humano se dedique a actividades mucho más creativas que aporten a la sociedad, que aporten a la humanidad, incluso desarrollando nuevas tecnologías. Creo que hacia ahí vamos, ¿no? O sea, ese es el futuro. Así es, definitivamente, Jorge, muchísimas gracias por haber accedido a esta plática, a esta entrevista, siempre los temas muy interesantes que abordamos con Jorge Yuc. En esta ocasión fue la cuarta transformación y les voy a dar un dato que me lo encontré aquí. Aproximadamente un 75% de los oficios y las profesiones futuras aún no existen y estarán relacionadas con los sistemas informáticos. El 75% de las actividades y oficios en un futuro todavía no existen y todas van a estar ya relacionadas con la informática. Jorge. Y la innovación que las empresas hagan no pueden dejar de lado, no digo que todas las innovaciones, pero la innovación que una empresa quiere hacer para mejorar su producto o su servicio no va a poder dejar de lado las nuevas tecnologías y la cuarta revolución, ¿no? Él es Jorge Yuc, consultor transformacional, Productivity Coach y conferencista. Si usted quiere entablar una conversación con Jorge Yuc para su empresa, le voy a proporcionar el número telefónico 6673 2435 86. 6673 2435 86, ahí está a sus órdenes Jorge Yuc, y yo los invito, estimados amigos, de lunes a viernes a través del 97.7 frecuencia modulada estéreo, a la tercera emisión de Al Aire Noticias. A las 5 de la tarde, su servidor Manuel Castaños y un equipo profesional de comunicadores estamos informándoles de lunes a viernes de lo más importante, de lo más sobresaliente de México, de nuestro estado y de la
digital sinaloense. Muchas gracias, que la pase usted bien.